Bienvenidos, fans de los simbiontes y el caos galáctico. Hoy llegamos al clímax de una de las historias más reveladoras de los últimos años. Tel-Kar, el supersoldado Kree y primer huésped de Venom, tiene el control de una estación biológica y una flota imperial en camino. Pero Eddie no está solo. Sleeper, el hijo de Venom, ha debutado con poderes químicos que harían temblar al mismísimo Scorpion. Prepárense, porque vamos a desglosar cómo la unión de dos generaciones de simbiontes es la única esperanza contra el heraldo del Imperio Kree. Lee Price, un hombre con un guante en la mano izquierda, camina por la calle con una bolsa de lona al hombro, sosteniendo un aviso de desalojo que indica que debe varios meses de renta. Recibe un mensaje de texto de su amigo de la infancia, Tony, quien le pregunta si todavía busca trabajo y le dice que se reúnan en una cafetería local en una hora. En otra parte de la ciudad, un debilitado y exhausto simbionte Venom se arrastra por la pared de un callejón, pensando para sí mismo lo difícil que es ser bueno y lo fácil que es ser malo, pero que ha aprendido que ser bueno requiere fuerza y que la fuerza requiere ayuda. Al entrar en la cafetería, Lee se reúne con Tony, quien le presenta a McGorgan, un guardia de seguridad en Alchemax y ejecutor de la pandilla de Black Cat. Gargan nota que Tony mencionó que Lee fue un Army Ranger y le pregunta si ha matado a alguien. Lee afirma que sí, preguntando si el trabajo requerirá derramamiento de sangre, pero Gargan protesta diciendo que su empleador dirige una organización no letal y que el trabajo es estrictamente transaccional. Cuando Tony alega que Lee solo está nervioso, Gargan comenta que el estoico Lee no parece estarlo. Notando que Lee tiene todas las marcas de alguien que fue convertido en una máquina de matar por los horrores de la guerra, Gargan comenta que ha pasado toda su vida rodeado de psicópatas y monstruos y que no busca añadir otro a la lista, añadiendo que incluso si Lee tiene trastorno de estrés postraumático, PTSD, no recibirá compasión. Lee se quita el guante, revelando que le faltan los dedos meñique y anular de su mano izquierda, y explica que fue dado de baja debido a su lesión y clasificado como discapacitado para calificar para beneficios que no han llegado. Como resultado de su designación, ninguna empresa de seguridad privada está dispuesta a contratarlo y se niega a volver al extranjero, pero necesita trabajo. Lee dice que sabe seguir órdenes y mantener la calma cuando hay problemas, pero cuando dice que si alguien necesita ser eliminado él puede encargarse, Gargan lo interrumpe y dice que todo lo que le debe hacer es parecer que va a matar a alguien, algo que, según él, Lee ya domina. En el callejón, el simbionte colapsa por el agotamiento justo cuando se acerca un anciano sin hogar. Lamentando que a veces hay que aceptar compromisos, el simbionte se une a él, vomitando antes de observar que es solo una persona perdida más en la ciudad. Más tarde esa noche, Tony y Lee esperan con miembros de la pandilla de Black Cat para entregar un cargamento de cajas. Tony se queja de lo peligrosos que se han vuelto los robos, observando que su carga es un gas tóxico y mutagénico y que el año anterior ayudó a mover una ojiva nuclear. Lee le dice a Tony que se calle cuando llegan sus contactos, un grupo de gánsteres que trabajan para Tombstone. El representante de Tombstone les dice a los matones de Black Cat que entreguen las cajas y se larguen. Cuando Tony pregunta por el pago, el representante le dice que su pago es seguir con vida y que su jefe piensa que Black Cat es un chiste. Mientras ambos bandos sacan armas, le comenta que el trato no debía volverse violento y que él no tiene un arma. El representante de Tombstone lo llama idiota por asumir que ese sería el caso y lo encañona. Mirando fríamente al hombre que le apunta, le dice que termine de una vez y apriete el gatillo. De repente, el simbionte Venom atraviesa una pared y protege a Lee de los disparos, separándose del anciano y uniéndose a él en el proceso. Intercambiando recuerdos, el simbionte interrumpe emocionado las confundidas protestas de Lee y observa que solía ser un soldado, comentando que su último huésped también fue un soldado y una de las personas más honorables que conoció. Mientras se entusiasma diciendo que van a hacer grandes cosas juntos, Lee le espeta que se calle y que él no es quien tiene el control. Transformado en Venom, Lee ignora las horrorizadas protestas del simbionte y masacra tanto a los matones de Tombstone como a los de Black Cat. Retrayendo el simbionte, Lee se deleita en el poder que éste le otorga, asegurándole al aterrorizado Tony que puede controlarlo.
Cuando Tony dice que deben llevarlo a un hospital, Lee le dice que guarde silencio, comentando que puede oír al simbionte hablando dentro de su cabeza. Cuando Tony pregunta si el traje lo hace como Iron Man, le afirma que es incluso mejor, ya que está vivo y es lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a Spider-Man. Cuando Tony pregunta cómo sabe todas esas cosas, le dice que puede escuchar sus pensamientos, maravillándose de las posibilidades si lo mantienen en secreto. Tony comenta emocionado que con el poder del simbionte él y Lee podrían hacer un gran movimiento, pero Lee le responde tajante que no estaba hablando de sí mismo y de Tony, sino de él mismo y del simbionte. Rompiéndole el cuello a Tony con total indiferencia, se acerca al anciano, quien suplica diciendo que no le dirá a nadie. Le afirma con frialdad que acaba de matar a su mejor amigo desde la primaria porque sabía que Tony no podría guardar un secreto, y el anciano protesta diciendo que nadie le creería aunque dijera algo. Le asiente, notando que el hombre es muy convincente, y se transforma en Venom antes de decir que ese es el problema, matándolo a él también. Para silenciar al indignado simbionte, Lee lo obliga a presenciar sus recuerdos de infancia en Queens con sus padres abusivos, donde se hizo amigo de un niño mutante pirocinético que arrasó el apartamento y mató a su madre cuando agentes del gobierno fueron a buscarlo. Abandonado por su padre y acogido por los servicios infantiles, Lee nota que si hubiera tenido los poderes del niño, habría arrasado el apartamento mucho antes y no lo habrían atrapado. Le afirma fríamente que una cosa que aprendió en los Rangers es que la gente que grita es la que ha perdido, mientras que los que ganan son los que mantienen la calma y que los afortunados explotan las oportunidades que se les dan al máximo. Apilando los cadáveres en la camioneta del equipo de Tombstone, Lee la hace explotar para deshacerse de la evidencia y se lleva las cajas que debían entregar. Habiendo minimizado todas las variables de su situación y capitalizado las ganancias, le regresa a su apartamento en Brooklyn con la intención de descubrir cómo usar el poder del simbionte para su beneficio. Al día siguiente del fallido trato de armas, Lee Price entra en la base de Black Cat cargando el maletín que contiene el mutágeno, pensando para sí mismo que, aunque algo tan valioso puede abrir muchas puertas, también puede hacer que lo maten. Black Cat comenta que se había enterado de que el trato salió mal y que Price había sido el único superviviente. Cuando le comenta que eso suena acertado, Black Cat y McGorgan cuestionan su elección de palabras. Lee simplemente afirma que lo único que sabe es que entraron en una situación donde el comprador no tenía intención real de comprar, considerándolo un fracaso que supera su nivel de responsabilidad. Gargan acusa a Price de culparlos por el tiroteo, pero Price lo niega, diciendo que lo que quiso decir es que le pagaron para completar el trato y, al no haberlo logrado, optó por devolver la mercancía. Black Cat pregunta por qué esperó hasta el día siguiente para traerla, y Price responde que no tenía forma de ponerse en contacto con su organización, considerando que su único contacto con ellos murió en el callejón. Gargan replica que los espías de Black Cat en la fuerza policial dijeron que varias personas murieron por algo distinto a disparos, y Black Cat le pregunta a Price qué estuvo haciendo realmente anoche. La noche anterior, tras regresar a su apartamento, Price se sienta en una silla preguntándose por qué el simbionte, al que puede sentir dentro de él, se ha quedado callado. El simbionte se manifiesta abruptamente y comienza a reprenderlo por matar a los hombres en el callejón. Sonriendo con suficiencia, Price lo reconoce y añade que el simbionte lo ayudó antes de quedar inactivo por 2 horas, afirmando que si esto es indicativo de su relación, entonces son buenas noticias para él. Manifestando su forma humanoide, el simbionte replica que estaba debilitado por su terrible experiencia previa y que la violencia sin sentido le resulta recientemente horrorosa. Price se aferra a la palabra recientemente y apuesta a que el simbionte ha dejado un rastro de cadáveres a su paso en el pasado. El simbionte protesta, añadiendo que uno de los hombres que Price mató era su amigo, pero Price afirma fríamente que no tiene amigos. El simbionte declara que ha estado unido a hombres malvados y sin honor como Price en el pasado, que ya ha tenido suficiente de maldad y que no será cómplice de sus actos, pero Price replica que el simbionte no tiene voz ni voto en el asunto. Enfurecido, el simbionte se alza sobre Price en su estado totalmente manifestado, gruñendo que el hecho de que no vaya a matarlo no significa que sea sabio provocarlo. Price lo golpea en la cara con su silla, pero el simbionte se recupera y lo estampa contra la pared, intentando tomar el control de él por la fuerza.
Price repele sus zarcillos mediante pura fuerza de voluntad y luego lo derriba de un puñetazo. Inmovilizándolo, afirma que su entrenamiento en los Army Rangers lo condicionó para ser inmune a incursiones psíquicas y que van a tener una conversación seria sobre quién está realmente al mando, revelando que la confrontación estaba ocurriendo dentro de su cabeza. En el presente, Price le responde a Black Cat que pasó la noche pensando. Black Cat responde que su respuesta hace parecer que su decisión de devolver la mercancía estuvo en duda, y Price admite que consideró brevemente quedársela, al no saber si el trato fallido fue una emboscada preparada por ella o si ella le echaría la culpa de la masacre. El simbionte se manifiesta en el hombro de Price, afirmando que reconoce al hombre que está junto a Black Cat como McGorgan y que es un hombre vacío, consumido por la rabia y el odio. Mientras el simbionte declara que no dejará que Price trabaje con ellos, Price lo ignora y responde a la pregunta de Black Cat sobre por qué decidió devolver la mercancía en lugar de venderla diciendo que ella tiene reputación de jugar limpio, mientras que él no conoce a ninguna de las otras personas que querrían comprar la caja. Price afirma que tiene habilidades que podrían ser útiles para la organización de Black Cat y que, francamente, necesita un trabajo, diciéndole mentalmente al simbionte que no tiene más remedio que cumplir cuando éste afirma que no permitirá que lo arrastre a trabajar para ellos. Black Cat define a Price como un apostador y un superviviente, aceptando su oferta con la declaración de que puede identificarse con esas cualidades y que su pandilla necesita a más personas como él. Apareciendo en la silla de Black Cat, el simbionte afirma que, aunque Price lo ha bloqueado de sus funciones cerebrales superiores, todavía puede influir en su sistema nervioso autónomo. Price agarra rápidamente una papelera cercana mientras el simbionte le provoca el vómito y hace pasar el incidente como nervios. Disgustada, Black Cat no se cree la excusa y le dice a Price que se controle y se deshaga de la papelera. Al irse, Price le dice que su escorpión mascota sabe cómo ponerse en contacto con él. Mientras Black Cat le ordena a uno de sus hombres buscar un nuevo lugar para instalarse, Gargan mira con sospecha a Price mientras se va, diciendo que hay algo familiar en él y preguntándose cómo sabía Price que él era el escorpión. Fuera del cuartel general de Black Cat, dos agentes del FBI discuten entre ellos mientras vigilan. Al ver a Price salir del edificio sin el maletín con el que entró, lo identifican como un recaudador. Sin reconocimiento facial, los dos agentes deciden seguir a Price. Caminando por un callejón, Price reprende a una visión del simbionte, diciéndole que nunca vuelva a hacer una maniobra así y preguntándole si entiende lo peligroso que fue. Cuando el simbionte declara que duda que lo hubieran matado por vomitar en su papelera, Price aclara que no se refería a que fuera peligroso para él, sino para Black Cat y sus empleados, diciendo que el simbionte es la mayor ventaja que ha tenido en cualquier situación, pero solo si se mantiene en secreto. Cuando Lee se queja de lo difícil que es involucrarse en el crimen organizado, el simbionte le pregunta si quiere convertirse en un jefe criminal. Lee afirma que el jefe es la cara pública, el que termina arrestado, pero que él está perfectamente contento trabajando en las sombras y recibiendo el pago que se le debe, y definitivamente no va a andar haciendo las típicas payasadas de supervillano, como robar bancos a plena luz del día o tomar la ciudad como rehén. Al entrar en su apartamento, Price piensa para sí mismo que va a hacer esto de forma inteligente y no se mezclará con superhumanos en las calles. Su hilo de pensamiento se ve interrumpido por la visión de un hombre en su apartamento que se presenta como Firebug y como quien lo va a matar por cortesía de Tombstone. Price afirma que el hombre es demasiado joven para ser Firebug, pero el hombre responde que la identidad fue franquiciada. Price piensa para sí mismo que los incineradores son armas pésimas y que lo único que Firebug probablemente sabe hacer es disparar a lo loco, comentándole al simbionte que pueden vencerlo. El simbionte espeta que no va a ayudarlo a matar al aspirante asesino, pero Price responde que no tiene elección mientras Firebug conjura una bola de fuego e incendia el apartamento. Afuera, el agente mayor del FBI recuerda con nostalgia cuando tenían furgonetas de vigilancia y acceso a todo tipo de recursos, lamentando que el FBI no sea más que una partida presupuestaria en las cuentas de Shield gracias a la aparición de los superhumanos. Su conversación se interrumpe al notar que el apartamento de Price está en llamas. Adentro, Firebug llama a Tombstone y dice que se encargó del trabajo, jactándose de lo sumiso y aterrorizado que estaba Price.
Es interrumpido cuando Venom se alza sobre él, rugiendo de dolor y rabia mientras agarra a Firebug y lo lanza a través de la pared del apartamento hacia la calle. Con el rostro de Price a medio exponer, Venom gruñe que Firebug intentó matarlo, pero peor que eso, lo vio, y que cualquiera que lo vea tiene que morir. Mientras Venom se prepara para dar el golpe de gracia, el agente más joven del FBI saca un lanzacohetes de alta potencia y dice que Price está bajo arresto. Recordando a sus antiguos huéspedes, el simbionte Venom reflexiona sobre cómo el vínculo entre un simbionte y su anfitrión es sagrado, pues es lo que le da a su especie historia y significado. Muchos de sus antiguos portadores estaban llenos de rabia y lo corrompieron hasta convertirlo en un monstruo depredador, pero dos de ellos, Spider-Man y Flash Thompson, le mostraron que había un camino mejor y le enseñaron a ser un héroe. Su anfitrión actual, Lee Price, es mucho menos íntegro en ese sentido. En el presente, Price le espeta al agente Wambach que se quite de su camino o muera. Wambach ordena a Venom liberar al rehén o le disparará con su bazooka, mientras su compañero, el agente Batman, reconoce al simbionte Venom y expresa su asombro de que sea un villano. Aprovechando la distracción, Firebug ataca a Venom con un torrente de llamas, haciendo que el simbionte se retuerza de dolor y lance a Firebug a través de la pared de uno de los apartamentos cercanos. Price le ordena al simbionte que se controle o ambos morirán, pero este se niega a permanecer unido a él. Decidiendo unirse a uno de los agentes del FBI, se separa de Price, quien lucha por mantenerlo vinculado a sí mismo. El simbionte agarra a Wambach y comienza a unirse a él, pero Batman le dispara a Price en el pecho 3 veces en represalia. El simbionte intenta calmar al aterrorizado Wambach, quien le grita a Batman que lo ataque con fuego, y entonces nota a Price desangrándose cerca de allí. Ante la hipocresía de decirle a Wambach que su deber es salvar vidas mientras deja morir incluso a alguien tan despreciable como Price, el simbionte suelta a Wambach y tapona la herida de Price, levantándolo con sus mandíbulas y llevándoselo de allí. En la base de la pandilla de Black Cat, McGorgan le pregunta a Black Cat si guardó el vómito de Lee Price. Disgustada, Black Cat le pregunta por qué pensaría que ella haría algo así, y Gargan responde que Price les estaba mintiendo. Adams, el lugarteniente de Black Cat, levanta la vista del periódico y le pregunta a Gargan qué esperaba encontrar en el vómito de Price. Gargan saca fotos del fallido trato de armas, señalando que las heridas de los pandilleros muertos no son de bala y que Price les mintió. Black Cat responde con sarcasmo que, si se negara a trabajar con mentirosos, no tendría empleados, y que lo único que saben es que hubo una emboscada sobrehumana, sugiriendo que Kingpin podría ser el responsable. Gargan acusa a Price de ser el culpable, pero Black Cat se mantiene escéptica, diciendo que, en el peor de los casos, eso haría a Price culpable de esforzarse demasiado por trabajar para ella. Price tiene una visión de Tony, quien afirma fríamente que no hay mucho que decir últimamente ya que Price lo asesinó. Con los ojos brillando en rojo, Tony declara que hay algo negro dentro de Price, quien replica que ha estado ahí todo el tiempo y que solo necesitaba algo que lo liberara, mientras la sombra de Venom se asoma detrás de él. Al despertar en el apartamento de Tony, Price pregunta por qué el simbionte lo trajo allí, y este responde que vio en sus recuerdos que este era el único lugar que consideraba seguro. Price le pregunta por qué lo salvó si lo odia, y el simbionte responde que, aunque lo odia, no iba a dejarlo morir cuando su deber es proteger la vida. Sonriendo con suficiencia, Price afirma que no parecía muy preocupado por proteger a Firebug cuando lo lanzó contra los apartamentos, y el simbionte tartamudea avergonzado que el fuego hizo que reaccionara violentamente. Price intenta tranquilizarlo, afirmando que es como un perro, inteligente cuando está tranquilo pero actúa por instinto cuando se asusta, y que cree que quiere ser un héroe, pero lo que realmente quiere es que alguien esté al mando. Antes de que el simbionte pueda responder, el agente Wambach derriba la puerta de una patada y apunta con un rifle de asalto a Price, quien pregunta cómo lo encontraron. Wambach replica que no fue difícil siendo un socio conocido de un miembro de la banda de Black Cat. Price intenta evitar la pelea hablando, diciendo que deben estar equivocados, pero Wambach replica que pudieron verle bien la cara en el callejón. Dejando de actuar, Price afirma fríamente que podría matar a Wambach fácilmente y que el rifle sería inútil, ignorando la manifestación del simbionte que dice que no le permitirá matar a Wambach y que,
En su estado debilitado, probablemente podría detenerlo. Price replica mentalmente que Wambach no sabe eso, justo cuando Wambach declara que si Price se transforma en Venom, su compañero abrirá fuego usando la bazuca incendiaria de alta potencia. Al mirar por la ventana, Price ve al agente Bachman en el techo de un apartamento al otro lado de la calle apuntándole con la bazuca y afirma con calma que Wambach definitivamente moriría si eso pasara, pero que eso podría no ser suficiente para matarlo a él. Wambach acepta que podría no serlo, pero señala que sabe que Price tiene al simbionte Venom y que ha tomado medidas para evitar que todos, incluidos sus aliados criminales, se enteren, diciendo que el FBI no está allí para arrestarlo. Price responde que está escuchando y Wambach le da un ultimátum: si Price ataca o muere en la explosión resultante o Black Cat se dará cuenta de que algo anda mal y lo perseguirá al notar que la estaba engañando, dejándolo expuesto y cazado por cada agencia policial y superhéroe del planeta. Sin embargo, Wambach le ofrece trabajar para el FBI como informante, apelando a la naturaleza pragmática de Price y citándolo frente a Industrias Parker al mediodía del día siguiente. Mientras Wambach se va, el simbionte dice que entiende que Price esté enojado por ser forzado a actuar, pero expresa su entusiasmo por volver a trabajar del lado del bien. Price le dice que se calle, preguntándole si honestamente cree que Wambach es mejor persona que él solo porque lleva una placa. En el cuartel general de Black Cat, Adams se acerca a Gargan y le muestra una foto del apartamento destruido de Price, preguntándole si él hizo eso. Gargan replica con sarcasmo que no fue él y se sorprende al saber de quién era el apartamento, preguntando si Price está muerto. Adams afirma que no se recuperaron cuerpos, diciendo que pensó que, dadas sus sospechas anteriores, Gargan había tomado el asunto en sus propias manos. Gargan lo reprende por pensar que actuaría a espaldas de Black Cat, pero Adams dice que entiende que a Gargan le preocupa algo que Black Cat no comprende. Admite que se equivocó sobre el incendio, diciendo que Gargan es más del tipo que escucha a su instinto y hace lo que hay que hacer personalmente, afirmando que por eso Black Cat lo contrató en primer lugar mientras se aleja. Admitiendo que Adams tiene razón, Gargan se gira y contempla la armadura de Scorpion. Sentado en un banco frente a Industrias Parker, la manifestación del simbionte Venom observa con preocupación cómo Spider-Man se columpia sobre ellos, comentando que no le gusta Industrias Parker. Allí fue capturado y mantenido prisionero. Lee Price responde que esa es precisamente la razón por la que el FBI eligió Industrias Parker como lugar de reunión, no se convertiría en un monstruo babeante ni los mataría en el porche de Spider-Man. Mientras el simbionte comenta que no le gusta estar prisionero y que Price lo mantiene cautivo, Price ve acercarse al agente Bachman y le ordena al simbionte que se calle, observando que ya no habla de forma tan sofisticada como antes. Lee le pregunta a Bachman dónde está su compañero, y Bachman responde que Wambach dijo que era su turno de arriesgar la vida. Sacando una tableta, Bachman le muestra a Price una radiografía de Flash Thompson y dice que saben que es el simbionte. Cuando Price actúa con indiferencia, Bachman aclara que lo han estudiado y conocen todas sus debilidades, pero Price lo interrumpe replicando que podría arrancarle fácilmente los pulmones, pero que no lo hará porque entonces tendría que pelear contra Spider-Man y que las amenazas de Bachman están vacías. Bachman le dice a Price que saben que el simbionte tiene recuerdos de sus huéspedes anteriores y le ordena revelar la identidad secreta de Spider-Man. Price expresa incredulidad ante esta petición y le pregunta al simbionte si sabe quién es Spider-Man, pero este responde de forma ambigua. Price pregunta por qué el FBI atacaría a Spider-Man si están del mismo lado, y Bachman responde que Spider-Man está en el epicentro del crimen organizado de Nueva York, pero se niega a compartir sus conocimientos con el FBI. Con el conocimiento de quién es Spider-Man bajo la máscara, Bachman afirma que el FBI podría eludir la protección que Spider-Man recibe de Industrias Parker y chantajearlo para que les dé información. Bachman se va, diciendo que el FBI estará en contacto, y el simbionte pregunta si Price cumplirá con su petición. Price replica que no podrían aunque quisieran, y el simbionte admite que su cerebro no es tan bueno como solía ser. Price comenta que Spider-Man no le importa en lo más mínimo, considerando darles el nombre de alguien con un perfil más alto para que el FBI pase a otra cosa y lo deje en paz, a lo que el simbionte accede. Price lo reconsidera argumentando que el FBI intentará matarlos cuando ya no lo necesiten,
señalando que lo inteligente sería seguirles el juego, pero el simbionte gruñe que cuanto más hagan por el FBI, más los esclavizará el FBI. Price no está de acuerdo, diciendo que cuanto más dependa el FBI de ellos, más poder tendrán sobre ellos. Más tarde, Price se reúne con Black Cat, quien le dice que necesita a alguien en quien confiar para una misión especial. Price comenta que no pensó que volvería a saber de ella, pero Black Cat nota que miente y dice que este trabajo es fácil, sin intercambio de dinero ni emboscadas en callejones. Adams le pasa a Price una carpeta con fotos del periodista del Daily Bugle, Patrick Healy, quien ha estado escribiendo un reportaje de nivel Pulitzer sobre su organización, y Black Cat le dice a Price que convenza a Eali de escribir sobre otra cosa. Price pregunta con incredulidad si todo lo que quiere es que intimide a Eali, y ella responde que primero tiene que aprender a caminar antes de gatear y que tiene mucho que compensar. Posado sobre los hombros de Price, la manifestación del simbionte Venom se divide en su apariencia humanoide delgada, que comenta que sin cadáveres es bueno, y su apariencia monstruosa y voluminosa, que gruñe que pueden y deben dar miedo. Adams capta la atención de Lee diciendo que enviar a Price solo es una mala idea, por si las cosas se salen de control. Price pregunta cómo el enviar a más personas minimizaría los riesgos de un fallo operativo, y Black Cat replica que no quiere que aparezcan cadáveres misteriosos. Price dice que trabaja mejor solo, pero Black Cat le espeta que mientras trabaje para ella hará lo que ella diga. Adams sugiere a Augustine, pero Black Cat lo descarta por no dar suficiente miedo, decidiendo enviar a McGargan. El simbionte sisea que no le gusta Gargan y le pregunta a Price qué está pasando, y Price mira sombríamente el rostro triunfante de Adams y responde que están siendo superados tácticamente. Esa noche, el simbionte le dice a Lee que tiene miedo y que necesitan amigos en quienes confiar. Lee replica que no tienen miedo y que no necesitan amigos, notando que Adams y Gargan no confían en él, lo que pone en peligro su posición en la banda de Black Cat. El simbionte pregunta qué pasará si Black Cat no confía en él, pero Price dice que tendrán que esperar que lo haga o cada misión podría ser una potencial emboscada. Price identifica a Adams como la mayor amenaza, pero dice que no tienen nada de qué preocuparse mientras nadie sepa lo del simbionte. Expresa preocupación por Gargan, pero al llegar al piso del apartamento donde vive Eali, le descarta a Gargan como un idiota por el que no hay que preocuparse. Gargan, vestido con su armadura de escorpión, interrumpe el hilo de pensamiento de Price espetándole que se supone que deben dar miedo. Notando para sí mismo que pensaba que el apodo de Gargan era metafórico, Price le dice a Scorpion que se ve ridículo y le pregunta cómo subió hasta ese piso con la armadura, a lo que Gargan responde que bajó desde la azotea. Lee ignora la alarma del simbionte y le pregunta a Gargan cuál es el plan, sugiriendo entrar y presionar a Eali de forma contundente pero descuidada, permitiéndole huir por la puerta directamente hacia Scorpion. Scorpion le pregunta burlonamente a Price si ese es su entrenamiento de Army Ranger el que habla, burlándose de que Price piensa demasiado y atravesando la puerta por la fuerza. Scorpion agarra a Eali con sus pinzas y lo apuñala lentamente con el aguijón de su cola. El simbionte insta a Price a actuar antes de que Scorpion mate a Eali, pero Price dice que Black Cat dijo que no debía haber muertes y duda que Gargan la desobedezca. No obstante, Price le recuerda a Scorpion que Black Cat dijo que no quería cadáveres, preguntando si el plan es hacerlo quedar mal a él, pero Scorpion responde que el plan es matar a Price y culpar a Eali tras matarlo también a él. Mientras Scorpion lo intenta atacar, Price pregunta con sarcasmo si Black Cat se creerá que un reportero del Daily Bugle tendría una cola de escorpión gigante bajo su cama, pero Scorpion se burla diciendo que simplemente golpeará a Price hasta matarlo y lo inmoviliza contra una pared. Mientras Scorpion apalea a Price, el simbionte exige que lo dejen libre para protegerlo, pero Price le ordena que proteja su cerebro y su corazón y engañe a Gargan haciéndole creer que está muerto. Cuando le pierde el conocimiento, Scorpion lo lanza a un lado y se prepara para matar a Eali, pero el simbionte toma el control de Price y ruge que no habrá más muertes. Scorpion exclama triunfante que sabía que Price ocultaba algo, pero Venom gruñe que Scorpion pagará por ese conocimiento con su vida. Scorpion ataca a Venom con una arma sónica montada en su cola, burlándose de que él vistió al simbionte mucho antes de que Price lo adquiriera y conoce todas sus debilidades.
En la puerta de al lado, el vecino de Eali, Scott, le comenta a su novia que algo loco está pasando segundos antes de que Scorpion atraviese la pared golpeado por un refrigerador, seguido por Venom. Mientras Venom intenta arrancar la armadura de Scorpion y comérselo, Scott saca su teléfono inteligente y transmite la batalla en vivo. Posado sobre un tanque de agua y disfrutando de un poco de pollo agridulce, Spider-Man revisa sus redes sociales para ver qué tal les va a sus antiguos compañeros de la preparatoria, pero se topa con la transmisión en vivo de la pelea entre Scorpion y Venom. En el apartamento de Patrick Healy, Venom lanza a Scorpion a través de la pared hacia el exterior, rugiendo que va a pelar a Gargant de su armadura para comérselo como a una ostra. Mientras Venom abre sus mandíbulas preparándose para devorar a Scorpion, su boca es repentinamente sellada con telaraña por Spider-Man, quien llega asumiendo erróneamente que Flash Thompson es el huésped del simbionte y diciendo enojado que Venom tiene mucho que explicar. Venom le arroja a Scorpion a Spider-Man, gritándole que se aleje, pero el arácnido lo esquiva y atrapa a Gargant. Venom les lanza un auto, pero Gargant protege a Spider-Man antes de cubrir su cola en llamas y arremeter contra Venom, gritando que quiere el simbionte. Mientras luchan contra Scorpion, Price y el simbionte discuten mentalmente sobre su siguiente movimiento. Price quiere escapar y el simbionte, frenético, le pide que no lastime a Spider-Man. Spider-Man quita de en medio a Scott y a su novia, recibiendo gritos por arruinar los jeans de diseñador de Scott, y se gira para regañar a Gargant antes de notar que Venom ha desaparecido. Gargant reprende a Spider-Man, diciendo que podría haber perseguido a Venom si no hubiera estado perdiendo el tiempo salvando civiles. Al revisar el Daily Bugle en línea, para su consternación, Spider-Man ve que ya hay un artículo cubriendo la batalla y culpándolo a él de la destrucción. En las ruinas del apartamento, Pat Healy llama al Daily Bugle para informarles del intento de asesinato por parte de Black Cat. Price sale de entre el humo, cubriendo uno de sus brazos con el simbionte y agarrando el brazo de Eali, diciéndole con una sonrisa amenazante que cuelgue. En una azotea aislada, Price sujeta a Eali a un tanque de agua con telarañas. Eali nota que Price trabaja para Black Cat pero que Scorpion intentó matarlo, y Price aplaude con sarcasmo sus habilidades de observación. El simbionte le pide a Price que no mate a Eali, pero Price lo reprende, culpándolo de su situación y diciendo que depende de él sacarlos de esto. Girándose hacia Eali, Price transforma uno de sus brazos y pasa una garra por su mejilla, exigiendo saber la dirección de Adams. Esa noche, en su penthouse de Staten Island, Adams regresa a casa para alimentar a sus peces, notando que parecen agitados. Divisa el reflejo de Venom justo cuando el monstruo se abalanza sobre él desde atrás y lo inmoviliza contra el suelo. Adams le da a Price una bienvenida sarcástica a su hogar, revelando que le dijo no solo a Gargant sino a Black Cat que Price era el huésped de Venom, explicando así por qué Gargant traía armamento antisimbionte. Adams le dice a Price que termine de una vez y lo mate, pero Venom gruñe que Adams arruinó todo el trabajo duro que había hecho para ganarse la gracia de Black Cat, afirmando que ahora ella irá tras él. Sin embargo, Venom añade que ella también irá tras Adams por haber actuado a sus espaldas. Revelando su rostro, Price dice saber que Adams solo buscaba lo mejor para Black Cat y hacía lo necesario para protegerla de una amenaza, pero que no es probable que ella lo vea de esa forma. Tartamudeando, Adams insiste en que ella entenderá, pero Price se burla diciendo que él debería saber mejor que nadie hasta dónde llega Black Cat para castigar a quienes la traicionan. Adams pregunta qué propone Price, y Venom le ofrece protección. En una conversación mental, el simbionte Venom le pregunta a Price por qué hace lo que hace. Price replica que no tiene otras opciones y que habría sido feliz manteniendo al simbionte en secreto, pero que éste lo arruinó al emerger para pelear con Scorpion. Price se niega a huir como otros supervillanos buscados, proclamando que si no puede tener la seguridad del anonimato, tendrá la seguridad del poder. Diciendo que es hora de cerrar cabos sueltos, Price detalla su plan para que Adams entregue a Black Cat al FBI y luego él tome el mando de la organización. El simbionte aclara que lo que quería preguntar es por qué es tan calculador y está tan dispuesto a cometer crímenes y herir personas.
Price reitera que el desastre de la noche no fue su culpa, pero el simbionte lo interrumpe, diciendo que ha visto sus recuerdos y sabe que las personas y las experiencias lo hirieron y endurecieron, el abuso de su padre, la muerte de su madre y su tiempo en el ejército. El simbionte señala que Price tuvo amigos y camaradas alguna vez, pero Price lo interrumpe diciendo que tenía amigos y aprendió la lección de que no son más que una carga, y que no importa qué tan poderoso seas, el verdadero poder reside en mantenerse oculto y atacar a los enemigos desde las sombras, algo que ha estado tratando de enseñarle al simbionte. El simbionte revela que aprendió más cosas sobre él también, pero Price lo corta y le ordena que se calle, advirtiéndole que se mantenga fuera de sus recuerdos o lo encerrará en un lugar que realmente le hará daño. Adams pregunta si Price le está hablando a él, revelando que Venom ha hablado en voz alta mientras se balancean por la ciudad, pero Venom le ordena que guarde silencio. Al reunirse con el agente Cole Bagman en una azotea, Price nota que el agente Wambaugh lo envió solo de nuevo y que realmente no debe agradarle. Bagman afirma que el FBI ya no tiene poder sobre Price ahora que su secreto está en todas las noticias, lo cual puso nervioso a Wambaugh cuando Price los contactó, pero dedujo que si Price fuera a matarlos no habría concertado una reunión. Price elogia la inteligencia de Bagman, ofreciéndole a Adams y diciendo que el hombre de confianza de Black Cat le dará al FBI toda la información necesaria para encerrarla definitivamente, y que él se marchará y nunca volverán a verlo. Al estrechar la mano de Adams, Bagman dice que Price tiene razón en que nunca volverá a ser visto. Al darse cuenta de que algo anda mal, Price exige saber a qué se refiere y Adams revela burlonamente que Bagman es un informante de la organización de Black Cat y quien le informó originalmente que Price era Venom. Un helicóptero del FBI dispara un misil incendiario contra Price mientras el simbionte lo envuelve, prendiéndole fuego. Mientras el simbionte se retuerce de dolor, Price le dice que no entre en pánico o morirán, volcando un tanque de agua cercano para extinguir las llamas. Adams le dice a Bagman que por eso sugirió otra azotea, pero Bagman afirma que el helicóptero no pudo acercarse más. Venom salta fuera del agua hacia el frente del helicóptero, el simbionte sigue en pánico mientras Price le ordena calmarse. Rugiendo, Venom atraviesa la ventana frontal con su cabeza, provocando que se estrelle. En el cuartel general del FBI en Nueva York, el agente especial Dawson moviliza a sus agentes para brindar apoyo y exige a Wambaugh que le explique qué hace un individuo mejorado por un simbionte en la reunión de su compañero con su informante. Wambaugh afirma que es la primera vez que oye hablar de ello, por lo que Dawson le ordena movilizar a la fuerza de tarea de simbiontes del FBI. Wambaugh responde que la fuerza de tarea está prácticamente desaparecida y solo queda un miembro activo, aunque ha intentado reclutar nuevos miembros. Mientras Dawson exige que traigan a ese hombre de inmediato, una voz interrumpe diciendo que no es necesario. Parado en el umbral de la puerta, el agente Eddie Brock afirma que ha escuchado rumores de un simbionte suelto en Nueva York y pide que lo pongan al tanto. Hacia el Bronx, el agente especial Dawson pone al tanto a Eddie Brock sobre la situación, informándole que un helicóptero táctico fue desviado hacia allá y que las últimas imágenes recuperadas muestran a un individuo potenciado por un simbionte. Eddie pregunta por el estado del helicóptero y Dawson responde que lo desconocen, pero que están evacuando civiles y que una unidad de contención de simbiontes está en camino. Pilotando el helicóptero del FBI, Venom comenta para sí mismo que nunca pensó que volvería a volar uno, lo que lleva al simbionte a preguntar si ya lo había hecho antes. Retrayendo el simbionte de su rostro, le responde que volaba cuando estaba en los Rangers, aunque no era muy bueno, y que su plan actual es volar por el Hudson y abandonar la nave en el río. Es interrumpido por Spider-Man, quien se posa en el costado del helicóptero y mira hacia adentro, preguntando si Flash es quien está dentro y si puede subir. Extendiendo el simbionte, Venom anuncia un nuevo plan: matar a Spider-Man. Ignorando las protestas del simbionte, Venom salta del helicóptero, provocando que éste se estrelle y explote, y agarra a Spider-Man, quien afirma estar seguro de que Flash no es el huésped, ya que el Venom que conocen no lastimaría a inocentes. Observando cómo Venom y Spider-Man impactan contra la calle, Harry comenta para sí mismo que es verdad que su simbionte está ahí, llamándolo su tesoro. Mientras Spider-Man se levanta del cráter en el pavimento, Venom lo golpea por detrás y lo lanza contra un puesto de hot dogs. Harry pide permiso para apoyar a Spider-Man,
pregunta si el helicóptero tiene equipo sónico y, al saber que no, dice que las ametralladoras tendrán que bastar. Tras ser informado de que la unidad de contención llegará en 1 minuto y los civiles han sido evacuados, Ari ordena al helicóptero y a los agentes en tierra abrir fuego para mantener a Venom inmovilizado antes de desembarcar. Acercándose a Spider-Man, Ari rechaza sus acusaciones de tener algo que ver con Venom diciendo que está con la oficina desde hace meses. Ayudando a Spider-Man a levantarse, Ari le informa que una unidad de contención viene en camino, pero que quien quiera que esté dentro del simbionte es un psicópata. Spider-Man asiente, diciendo que no es Flash y que deben actuar rápido. Ari está de acuerdo y le dice a Spider-Man que tiene un plan, pero que al trepamuros no le va a gustar. Ignorando los disparos, Venom planea abrirse paso masacrando a la policía para llegar al metro y escapar, pero es interceptado cuando Spider-Man aterriza sobre su cabeza. Furioso, Venom gruñe que esta vez no huirá y que matará a Spider-Man en lugar de ser perseguido por él por el resto de su vida. Sellando la boca de Venom con telaraña, Spider-Man dice que no vino a pelear, sino que quiere al simbionte de vuelta para que las cosas sean como antes. Cuando Venom desafía a Spider-Man a que venga por él, el simbionte comienza a separarse. Indignado, le exige saber qué está haciendo, y el simbionte responde que no puede quedarse con él porque causa demasiadas muertes innecesarias y que Spider-Man es un héroe. Le entabla una lucha mental e intenta obligar al simbionte a quedarse unido a él mediante su voluntad, pero este se defiende y revela que ha aprendido todos los miedos secretos que le oculta tras su máscara de estoicismo e ira. Revela que le mató a sus propios padres, tachándolo de roto, débil y odioso antes de amenazar con destruirlo más si no lo deja ir. Venom colapsa mientras Spider-Man le dice al FBI que cese el fuego y retroceda, esperando que algo bueno esté por suceder. Mientras llega la unidad de contención, Ari Brock observa con una sonrisa de suficiencia. Atrapado en sus recuerdos de infancia, un joven le afirma que mató a sus padres porque no quería que lo lastimaran más, acercándose al simbionte y diciendo que no quiere estar solo. Mientras el simbionte duda, le envejece hasta la adultez, espetando que si lo deja, lo cazará y lo matará. Envolviéndolo en oscuridad, el simbionte replica que él no volverá a matar a nadie nunca más. Separándose de Lee, el simbionte se regocija en su libertad y se lanza hacia Spider-Man, jubiloso por unirse de nuevo a un huésped heroico. Spider-Man lamenta lo que está por ocurrir y ordena al FBI abrir fuego con los rifles sónicos. Inmovilizado por las ondas sónicas, el simbionte queda indefenso, conmocionado y confundido mientras Spider-Man agarra la unidad de contención y lo encarcela. Enfurecido por esta traición, el odio del simbionte hacia Spider-Man renace y jura venganza. Lee Price observa cómo suben al simbionte a una camioneta policial mientras él es esposado y arrestado por la policía de Nueva York, quienes se burlan de lo débil que es sin el simbionte. En el cuartel general del FBI, Ari solicita permiso para ver al simbionte. El agente Gibbons, que lo custodia, le informa que lo preparan para transportarlo a una instalación satelital fuera del planeta y que si quería verlo debió estar presente en la captura. Ari dice que Spider-Man lo obligó a buscar refugio y que, si hubiera estado presente en la traición, el simbionte no confiaría en él. Gibbons se burla diciendo que de todos modos nadie confía en Ari, pero que no pensaba que a él le importara. Eddie asiente y, de repente, atrapa a Gibbons por el cuello. Más tarde, otro agente encuentra a Gibbons pegado al techo con telarañas y el tanque de contención del simbionte destrozado. Balanceándose sobre el paisaje nocturno de Nueva York, el Venom original proclama triunfante su regreso. Corazón de oscuridad. Eddie Brock despierta de una pesadilla sobre su turbulenta historia con los simbiontes. Al levantarse y mirar por la ventana hacia el paisaje nocturno de la ciudad, una manifestación del simbionte Venom aparece en su hombro, instándolo a salir y beberse la luz de la luna. Mientras Venom se balancea por la ciudad, el simbionte señala un robo cometido por un grupo de hombres que visten armaduras con hombreras de colores y presiona a Ari para que los detenga. Los ladrones blindados colocan una bomba en la puerta de un edificio y la detonan. El ladrón de armadura púrpura entra al edificio mientras los otros repasan su plan. Venom aterriza en medio de ellos,
provocando que el ladrón de armadura roja huya aterrorizado mientras los demás sacan armas de electrochoque. Sin inmutarse, Venom agarra al ladrón de armadura azul por la garganta y exige saber por qué un grupo de terroristas robaría una empresa de biotecnología, suponiendo que buscan un arma biológica. El ladrón de azul explica que no son terroristas, sino un grupo tecnológico y que su equipo no es letal. Venom exige saber quién los contrató, pero el ladrón púrpura regresa con el artículo que buscaban, deteniéndose en seco al ver a Venom. Venom lanza al ladrón azul contra una pared, matándolo, mientras el de armadura amarilla se levanta y lo ataca. Venom lo derriba, destruye su arma y exige que le entreguen lo que el ladrón púrpura robó. Aterrorizado, el ladrón entrega un tomate modificado genéticamente dentro de un contenedor. Venom queda estupefacto, protestando porque pensaba que estaba deteniendo terroristas. Cuando llega la policía, Venom huye y aterriza en una azotea. Retrayendo el simbionte, Ari exige saber qué pasó y por qué reaccionó con tal violencia. El simbionte replica que los ladrones eran hombres insignificantes que tomaban algo que no les pertenecía y necesitaban ser puestos en su lugar, pero Ari le espeta que no estaban lastimando a nadie. El simbionte protesta diciendo que eran ladrones, preguntándole a Ari si no es esto lo que él quería, y Ari responde que no se masacra a hombres por ser ladrones, preguntándose en voz alta qué estaba pensando. El simbionte responde que él quiere ser un héroe y no puede permitirse parecer estúpido. Al dirigirse a la deteriorada iglesia de Nuestra Señora de los Santos, Ari se sienta en uno de los bancos mientras el simbionte observa que ahí fue donde se conocieron por primera vez y le pregunta si está triste. Cuando Ari responde que no, un par de jóvenes delincuentes entran y lo confrontan sacando armas. Al ponerse de pie, Ari les dice amenazadoramente que lo dejen en paz mientras el simbionte cubre una de sus manos detrás de su espalda. Los matones pierden los nervios y huyen. Una voz agradece a Ari por ahuyentarlos y menciona que la diócesis le pidió restaurar la parroquia, una tarea difícil por el aumento de la actividad criminal. Ari se gira para ver a un sacerdote, quien nota que Ari es un hombre peligroso y le pregunta si ha venido por la bendición. Eddie responde que ya no cree en Dios, pero el sacerdote sonríe y dice que, aún así, Ari vino a la casa de Dios. Sentándose junto a Ari, el sacerdote relata que cuando Galactus atacó la Tierra por primera vez y luchó contra los Cuatro Fantásticos, casi todos sus feligreses dejaron de venir a la iglesia tras años de asistencia perfecta, pero personas que nunca habían estado en una iglesia empezaron a asistir. Eddie le dice pensativo al sacerdote que recientemente retomó una relación, y cuando el sacerdote le pregunta si eso es algo bueno, él responde que había estado soñando con ello durante años. El sacerdote nota que Ari da a entender que no es como esperaba, y Ari afirma que pasó por mucho dolor para recuperar esta relación, pero que, como resultado, hizo algo que pensó que nunca volvería a hacer, y que creía haber dejado esos días atrás. El sacerdote pregunta si su pareja fue quien lo obligó a hacer algo de lo que se arrepiente y si Ari lamenta la reunión, pero Ari lo niega firmemente, diciendo que nunca se arrepentirá del reencuentro, pero que ya no sabe quiénes son él y su pareja cuando están juntos. El sacerdote consuela a Ari, diciendo que si su pareja lo ama no lo obligaría a hacer algo que no quiere, lo que provoca que el simbionte le diga a Ari que no le agrada el sacerdote. Eddie le espeta que el cura no sabe de lo que habla, pero el sacerdote le advierte que reconoce la obsesión cuando la ve y que si el amor se usa para justificar el dolor, se convierte en algo feo. Mientras el simbionte reitera su aversión por el sacerdote, Ari se levanta diciendo que debe irse y el sacerdote le dice que regrese cuando necesite hablar. Caminando por la calle, el simbionte declara que solo quiere lo que Ari quiere, lo que ambos quieren, estar juntos para siempre. Mientras Ari acepta esto, el simbionte afirma que lastimará a cualquiera que amenace su vínculo, y Ari le dice que nadie los está amenazando, expresando preocupación por su comportamiento. El simbionte reconoce que está sucumbiendo a la rabia y al odio de nuevo, y que algunos días es más fuerte que otros, pero que incluso en su estado debilitado es más que capaz de matar a cualquiera que interfiera. Una luz brillante brilla detrás de Ari y el simbionte le advierte de un ataque inminente, pero no lo suficientemente rápido para evitar ser atacado por Scorpion. Mac Gargan se burla diciendo que se enteró por su gente en Alchemax que Ari era Venom otra vez y que tiene asuntos pendientes tanto con Ari como con el simbionte.
Transformándose en Venom, Ari gruñe que es hora de terminar su disputa y arremete. Las garras de Venom saltan chispas contra la armadura de Gargant mientras la cola de Escorpión le dispara un torrente de llamas. Venom agarra la cola y la aplasta, pero Gargant usa la distracción para atacar a Venom a quemarropa con armas sónicas montadas en sus pinzas. Gargant se burla de Ari mientras el simbionte se desprende, diciendo que hizo que Alchemax modificara su armadura para localizar la frecuencia que causa al simbionte la mayor cantidad de dolor, y que todavía tiene pesadillas de cuando estuvo unido a él. Mientras Gargant expresa su intención de aplastar la cabeza de Ari y reducir el simbionte a cenizas, Ari se da cuenta de que Gargant teme al simbionte e insta a este último a explotar ese miedo. El simbionte entra en el traje de Gargant y este inmediatamente expulsa la armadura de Escorpión, aterrorizado de que quiera unirse a él de nuevo. Ari se burla diciendo que el simbionte nunca lo dejaría por alguien como Gargant antes de dejarlo inconsciente de un puñetazo y colapsar, exhausto por la paliza. El simbionte lo envuelve y lo lleva a un lugar seguro mientras él se desmaya, diciendo que siempre cuidará de él y no dejará que nadie se interponga entre ellos. Eddie recupera el conocimiento en la iglesia de Nuestra Señora de los Santos, preguntándole al simbionte qué pasó y dónde están. Este responde que están de vuelta donde se unieron por primera vez, comparando su relación con un matrimonio, y cuando se le pregunta por qué lo trajo allí, el simbionte responde que la iglesia es un lugar especial donde se unieron para siempre y que nadie romperá ese vínculo. Mirando a su alrededor, Ari se horroriza al ver el cuerpo aparentemente sin vida del sacerdote cerca y nota que sus propias manos están cubiertas de sangre, preguntándole al simbionte qué ha hecho. Mientras Ari acuna con tristeza el cuerpo del sacerdote en sus brazos, el simbionte responde ominosamente que ellos hicieron lo que le harán a cualquiera que intente interponerse entre ellos. Continuará.